La revolución marginal. Uno de los puntos de inflexión en el desarrollo del análisis económico en el siglo XIX fue la aceptación general entre los economistas de una teoría de precios basada en las demandas de los consumidores y no solamente en los costes de los productores. Fue revolucionaria no solo como teoría de precios, sino que también introdujo nuevos conceptos y nuevos métodos de análisis que se extendieron a otras áreas de la economía. La economía clásica había visto la cantidad de trabajo y otros elementos que se utilizan en la producción como factores cruciales en la determinación del precio de la producción resultante. Karl Marx había llevado esta línea de pensamiento a su extremo lógico con su teoría de la explotación laboral, que consideraba que el trabajo era la principal fuente de riqueza y por lo tanto la principal fuente de ingresos y riqueza de las clases no obreras, como los capitalistas y los terratenientes. Aunque la teoría del valor como coste de producción había prevalecido en Inglaterra desde los años de Adam Smith, una teoría completamente diferente se imponía en la Europa continental, donde se consideraba que el valor estaba determinado por la utilidad de los bienes para los consumidores, que era la que determinaba su demanda. Sin embargo, Smith descartó esta teoría diciendo que el agua era evidentemente más útil que los diamantes, ya que uno no puede vivir sin agua, pero muchas personas viven sin diamantes y aún así, los diamantes son mucho más caros que el agua. Pero, en 1870, un nuevo concepto surgió de Carl Menger en Austria y de W. Stanley Jevons en Inglaterra, quienes basaron los precios en la utilidad de los bienes para los consumidores y, lo que es más importante, refinaron y definieron más claramente los términos del debate, al mismo tiempo que introdujeron nuevos conceptos a la economía en general. Lo que Adam Smith había estado comparando era la utilidad total de agua contra la utilidad total de diamantes. En otras palabras, preguntaba si estaríamos en peores condiciones sin agua o sin diamantes. En este sentido, la utilidad total del agua, evidentemente, excedía en mucho a la utilidad total de los diamantes, ya que el agua era algo de vida o muerte. Pero Menger y Jevons concibieron la situación de una nueva forma, que podía ser aplicada a muchos otros análisis en economía además de la teoría del precio. Antes que nada, Menger y Jevons determinaron que la utilidad es completamente subjetiva. Es decir, no hay forma de que observadores terceros declaren que una cosa es más útil que otra, porque la demanda de cada consumidor está basada en lo que ese consumidor en particular considera útil y la demanda de los consumidores es lo que afecta a los precios. Básicamente, la utilidad varía, incluso para el mismo consumidor, dependiendo de cuánto tenga ese consumidor. Carl Menger observó que cierta cantidad de comida necesaria para la vida es enormemente valiosa para todas las personas. Cantidades adicionales de comida por encima del punto necesario para evitar morir de hambre aún tendrían valor, aunque no tanto como la cantidad necesaria para evitar la muerte, y que incluso la comida que se consume simplemente por placer también tendría algo de valor. Pero finalmente, la satisfacción de la necesidad de alimentos es ya tan completa que todo nuevo consumo no contribuye ni a la conservación de la vida, ni de la salud, y ni siquiera garantiza al consumidor un placer. En resumen, lo que importaba para Menger y Jevons era la utilidad incremental, lo que Alfred Marshall luego llamaría la utilidad marginal de unidades adicionales consumidas. Regresando al ejemplo de Adam Smith sobre el agua y los diamantes, las utilidades relativas que importaban eran la utilidad incremental o marginal de tener otro litro de agua comparada con tener otro quilate de diamantes. Dado que la mayoría de las personas ya cuenta con un amplio suministro de agua, la utilidad marginal de tener otro quilate de diamantes sería mayor, y esto resultaría en que un quilate de diamantes se venda por más de lo que se vendería un litro de agua. Esto terminó con las diferencias entre la teoría del valor como coste de producción en Inglaterra y la teoría de la utilidad del valor en la Europa continental, ya que ambas acabaron aceptando la teoría de la utilidad marginal del valor, de igual manera que lo hicieron los economistas de otras partes del mundo. El mismo análisis y las mismas conclusiones a las que Carl Menger había llegado en Austria en su libro Principios de Economía Política, publicado en 1871, aparecieron en la misma época en Inglaterra, en el libro de W. Stanley Jevons La teoría de la economía política.
No obstante, lo que Jevons observó fue cómo el concepto de utilidad incremental podía ser fácilmente expresado en gráficos y con cálculo diferencial, haciendo el argumento más visiblemente claro y más rigurosamente lógico que en la presentación estrictamente retórica de Menger. Esto abrió el camino para la difusión de conceptos incrementales o marginales a otras áreas de la economía, como la teoría de la producción o la teoría del comercio internacional, donde los gráficos y las ecuaciones pueden expresar de forma más compacta y menos ambigua conceptos como economías de escala y ventaja comparativa. Esta ha sido acertadamente llamada revolución marginal, que marcó una ruptura tanto con los métodos como con los conceptos de los economistas clásicos. Esta revolución marginal facilitó el uso de las matemáticas en la economía para expresar variaciones, por ejemplo, en las curvas y para analizar los ritmos de los cambios con cálculo diferencial. Sin embargo, las matemáticas no eran necesarias para entender la nueva teoría del valor marginal, ya que Carl Menger no utilizó ni un solo gráfico o ecuación en su libro Principios de Economía Política. Pese a que Menger y Jevons fueron los fundadores de la Escuela de la Utilidad Marginal en Economía y los pioneros en la introducción de los conceptos marginales en general, fue el monumental clásico de Alfred Marsal, Principios de Economía, publicado en 1890, el que sistematizó los muchos aspectos económicos alrededor de estos dos nuevos conceptos y les dio la forma básica con los que se los conoce en la economía moderna. Jevons había hecho un gran esfuerzo por rechazar la noción de que el valor dependía del trabajo o del coste de la producción en general, pero insistía en que la utilidad era el aspecto más crucial. Sin embargo, Alfred Marsal dijo: sería igualmente razonable discutir si es la cuchilla superior o la cuchilla inferior de una tijera la que corta un pedazo de papel, como lo sería discutir si el valor está gobernado por la utilidad o por el coste de producción. En otras palabras, es la combinación de la oferta, dependiente del coste de producción, y la demanda, dependiente de la utilidad marginal, la que determina los precios. De esta y otras maneras, Marsal reconcilió las teorías de los economistas clásicos con las teorías marginales posteriores para crear lo que se conoce como la economía neoclásica. Su obra Principios de Economía se convirtió en uno de los textos de economía más prestigiosos y mantuvo esta condición hasta la primera mitad del siglo XX, publicado en 8 diferentes ediciones durante este tiempo. El hecho de que Alfred Marsal haya podido reconciliar gran parte de la economía clásica con los nuevos términos de utilidad marginal no fue algo sorprendente. Marsal tenía un conocimiento matemático de muy alto nivel y aprendió sobre economía por primera vez leyendo Principios de Economía Política de John Stuart Mill. En 1876 lo llamó el libro con el cual la mayoría de los economistas ingleses vivos se han educado. Antes de eso, Alfred Marsal había sido estudiante de filosofía y fue un crítico de las desigualdades económicas de la sociedad hasta que alguien le dijo que debía entender de economía antes de emitir ese tipo de juicio. Tras hacerlo y ver las circunstancias bajo una luz muy diferente, su denodada preocupación por los pobres lo llevó a cambiar de carrera y a hacerse economista. Fue después de eso que dijo que los reformistas sociales necesitan cabezas frías y corazones fogosos. Mientras decidía qué carrera seguir, la creciente urgencia de estudiar economía como un medio para alcanzar el bienestar de los seres humanos creció en mí.